Buenas, hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Hoy, nochecita, casi noche de domingo, llegando a la mitad del mes de marzo. Hoy vamos a tener un lindo vivo con Magalí. Vamos a charlar sobre el trastorno bipolar, un tema súper, pero súper interesante. Así que espero a todos los que se vayan y a todas las que se vayan sumando a esta transmisión en vivo, que les resulte interesante este tema y que puedan participar, hacer preguntas, comentarios. Van a ser todos ellos bienvenidos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mauro Fragapane, soy psicólogo, licenciado en psicología, psicoterapeuta de la ciudad de Mar del Plata. Me dedico a la atención de jóvenes adultos y adultos mayores, ¿sí? Específicamente en lo que tiene que ver con los trastornos emocionales, y uno de ellos que vamos a tratar hoy justamente es el trastorno bipolar, ¿sí? Los voy saludando a todos y todas las que se van sumando. Hola Andrea, hola Brem, Romy, hola Magalí. Ahora en un ratito ya la sumamos. Hola Ojo Cósmico, ¿qué tal? Hola Lucía, hola Martín, hola Yoko, Javi, Marcos, Fernanda. Bueno, hay varios y varias que se van sumando. Hola, ¿cómo estás? Hola María Rosa de La Rioja, ¿cómo estás? De Chubut también, como siempre, muchas gracias por estar del otro lado. Hola Bren, ¿cómo estás? Hola Andrea desde Santa Fe, bueno, tenemos gente de toda la Argentina. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola Dai, ¿cómo va? Bueno, ya en un ratito vamos a sumarla a Magalí. Y gracias a todos y todas que están del otro lado sumándose a esta transmisión. Hoy vamos a charlar con Magalí sobre trastorno bipolar, un tema sumamente interesante. Así que esperemos que se prendan con las preguntas, con los comentarios. Han hecho algunas preguntas y algunos comentarios muy buenos en historia. Así que ya estuve acá anotando, tengo mis machetes y algunas cuestiones interesantes para ir marcando sobre el tema del trastorno bipolar. Hola Sabri, hola Carla, ¿qué tal? Hola Javi. ¿Cómo andan acá? Un día muy muy lindo en Mar del Plata, la verdad, un sol hermoso. Hola Vale de Rosario, bueno, tenemos gente de Santa Fe, de Rosario, de Chubut, de La Rioja. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bueno, si les parece, voy a sumar, ya que somos unos cuantos, a Magalí. A ver si me deja para transmitir en conjunto. Vamos a ver. Ahí Hola, está. ¿Cómo estás, Magalí? muy Buenas bien, ¿vos? noches. Buenas Bien. noches. Estoy tratando de acomodar el teléfono. Acomoda tranqui, no hay drama. Bien, bueno, ahí. Uy, se suma Bien. cualquiera. Ahí está. ¿Cómo va? Ahí está. Bien, ¿vos? ¿Cómo Bien, estás? bien, tranquilo. Bueno, me alegro. Yo también. La verdad que es un horario lindo para hacer un vivo tan Está interesante bueno. como Más este. ahora que ya no, más ahora que ya no hace tanto calor, entonces está como más relajado todo y ya domingo está bueno. Está bueno. Bueno, Magalí, yo me estuve ahí presentando. Si te parece,
Te presento yo y vos vas comentando lo que consideres adecuado, pertinente. Bueno, Dale, joya. Agnelo, ¿no? Agnello, tu Sí, apellido. Agnelo. Bueno, sos de la ciudad de Bahía Blanca, fotógrafa, 24 años, ¿no? 26, 26. 26 años. Bueno, y vamos a hablar sobre trastorno bipolar, un tema que te toca de lleno a vos, y ahora nos vas a contar por qué a todos y a todas. Y bueno, gracias por compartir este espacio conmigo, la verdad que me encantó tu No, propuesta y, y gracias está a vos por, buenísimo poder hacerlo. gracias a vos por comparte, porque está bueno, algo que noté al principio del año pasado, más que nada, cuando se empezaron a hacer, viste, muchos vivos y eso, es que había mucho intercambio tipo sobre diversos temas, pero entre profesionales por un lado, y tal vez entre pacientes o personas que tienen algo por el otro, y por eso me pareció que estaba bueno poder tratar de abrir espacios en los cuales haya un intercambio, que el tema de profesional y alguien que vive con alguna cuestión no quede solamente en las paredes de un consultorio, ¿no? Sino que justamente se pueda extender a que más personas Totalmente. escuchen. Sí. Sí, la verdad que me pareció muy interesante, fantástico. Así que bueno, si querés, podés comenzar a comentar un poco por qué te toca de lleno esto de trastorno bipolar y después vamos contando algunas cuestiones teóricas, los vamos mechando entre los dos, como vos quieras. Buenísimo, joya. Bueno, este tema me toca de cerca porque yo tengo el diagnóstico de trastorno bipolar ya hace aproximadamente 4 años. No fue un camino lineal llegar al diagnóstico. De hecho, antes fui Ujú. mal diagnosticada, mal medicada, eso trajo consecuencias, y hasta que llegué al diagnóstico de trastorno bipolar puntualmente, que al principio, cuando recién me lo dijeron, fue como, nunca querés, como, no, nunca lo aceptás de toque, es como que es esto, y más que uno siempre tiende a tener una imagen muy mala de lo que es el trastorno bipolar, porque la Ujú. representación que hay en general del tema es muy mala. Para mí me parece que es súper importante el tema de cómo a veces, viste, en series, películas, cosas que uno consume constantemente, muestran el trastorno bipolar, y en general siempre lo relacionan a la violencia o a una cuestión como muy sensacionalista, y entonces, claro, te dicen que vos lo tenés y lo que menos querés saber es, no, no, te decís, no, no, pero me pasó, igual dentro de todo bastante rápido, que como una vez teniendo el diagnóstico, yo me puse a investigar mucho sobre el tema, porque soy bastante autodidacta por sí, y hay veces que ocurre muy seguido, por desgracia, que los profesionales no ofrecen psicoeducación bien contundente sobre el tema, entonces queda en manos de uno. El tema, Claro, una vez que tuve el nombre, me puse a investigar y leer un montón al respecto, y ahí es como que empecé a tener ya una sensación de alivio, que a veces mucha gente la desestima eso, porque ¿qué pasa? Ya había algo que explicaba lo que me venía pasando hacía años, ya no era una cuestión de, ay, soy una boluda que no puede manejar su vida, sino que me pasa algo que a más gente también, que tiene tratamiento, esas otras partes súper importantes, y bueno, ahí empezó todo un camino, ¿no?, para llegar a la estabilidad anímica que considero que tengo ahora. claro. Qué interesante. Ya empezaste a dar tips sumamente óptimos, me parece, y que son muy importantes para las personas que nos están escuchando del otro lado, ¿no? Hablaste de aceptación, hablaste de psicoeducación. Quizá sería, no sé, digo, interesante comenzar a definir, ¿no? Esto, a qué llamamos trastorno bipolar. ¿Querés comenzar dando Bien. algunas cuestiones más del experiencial, de lo que vos leíste, lo que vos estudiaste, y yo después acoto lo que me queda? Dale, el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que lo que produce es que la persona que lo tiene pase de estados de ánimo depresivos. La depresión en sí son un conjunto de síntomas, no es solamente estar triste, como a veces piensan algunos, sino de que te produce Exacto. fatiga, que la fatiga era horrible, fatiga, baja autoestima, aislación, en casos ya más extremos, pensamientos suicidas, y ahí fue en ese caso cuando yo fui a buscar ayuda, cuando había llegado a ese punto, y entre otros. Y por otro lado, la persona también pasa por episodios de manía o hipomanía, que ya es un estado de ánimo mucho más exaltado, muchísima energía, poca necesidad para dormir, ideas a full, comportamientos riesgosos también, y como que no hay un punto medio. La cuestión, algo que siempre me parece Claro. súper importante aclarar,
es que hay un mito muy grande que es que alguien con trastorno bipolar cambia de ánimo de un momento para otro, de un día para otro. Y no, en el trastorno bipolar los episodios, que así se le dicen, duran semanas a meses. Como puede Claro, ocurrir casos muy puntuales de que alguien con trastorno bipolar cicle rápido, pero a mí me pasó puntualmente por una medicación mal recetada, que el efecto para el trastorno bipolar era justamente que me produjera ese ciclado rápido, pero en general los claro. episodios duran más. Pasa Bien, mucho esto de fantástico. que alguien ve a una persona, a un familiar o lo que fuera, de que cambia de ánimo muy constantemente y ya dicen, ah, es bipolar o ese tipo de cosas y no. Total, ahí era algo que también quería acotar, ¿no? Esto de las representaciones, ciertos mitos, prejuicios sobre el tema de la bipolaridad, que se usa de una manera constantemente, como hasta insulto, como agravio hacia el otro, ¿no? De sos bipolar, ¿no? Eso es algo que también tenemos que seguir, como en espacios de este tipo, concientizando, ¿no? Sobre lo que es el trastorno bipolar y que lejos tiene que utilizarse como un insulto o como un agravio a otra persona. Es que más, Totalmente. de hecho, la otra vez que pensaba, lo había leído de una chica también está diagnosticada, que el trastorno bipolar suele ser el que, de todos los trastornos así que se pueden hablar, el que más livianamente se usa como insulto, como para describir Exacto. cosas que nada que ver. No está bueno, porque termina Mm, poniendo justamente a la persona en un lugar re incómodo, que está muy alejado de lo que realmente es. total. Bueno, como bien vos describiste a la perfección, es el viejo, ¿no? El viejo cuadro maníaco-depresivo, donde la persona cicla entre estas dos polaridades emocionales, ¿no? Por eso es un trastorno del estado anímico, se dice, donde pasa de episodios de manía o hipomanía a la depresión, como bien comentaste. Hay dos tipos, ¿no? El trastorno bipolar uno, el trastorno bipolar 2. El bipolar uno tiene que ver con la manía, con episodios de manía y episodios depresivos. El de tipo 2 con la hipomanía y con trastornos depresivos. Generalmente el de tipo 2 es teóricamente lo que se dice, ¿no? Es importante resaltar eso porque después hay caso a caso, persona a persona. Es como el más funcional, pero a su vez el diagnóstico es más difícil en el tipo 2 porque la persona tarda más en consultar, porque esto de la hipomanía es algo que se esconde bajo la alfombra, ¿no? Y A no solo diferencia del eso, de tipo uno, pasa claro, que justamente la productividad que te termina llevando la hipomanía, el exceso de energía, la creatividad y todo, está bien visto socialmente, entonces jamás se te va a ocurrir pensar de que hay un claro, problema de fondo hasta que no caes en la depresión. Entonces, a mí me pasó exacto. eso, o sea, con todo lo que yo sé, yo ahora puedo rastrear que a mí el trastorno bipolar se me detonó en el año 2011, y a mí recién me diagnosticaron en el 2017, un montón de Claro, tiempo. Pero sí, justamente porque en todo ese periodo que pasé más que nada por la hipomanía, que fue en el 2015 más que nada, que ahí estuve más que nada allá arriba, en ningún momento se te ocurre pensar que hay un problema de fondo. Porque uno se siente claro. bien y además de afuera te ven bien y eso, socialmente la productividad está recontra bien vista. Ahí Genial, preguntan qué es Maga. la hipomanía. ¿Sabés qué? Eso, la hipomanía y qué es la manía. ¿Querés comentarlo vos? Y yo agrego alguna cosita si Eh, queda. Dale. La manía es un estado de ánimo muy exaltado, con muchísima energía, mucha verborragia, no hay necesidad de dormir, o sea, podés estar mucho tiempo sin dormir y seguir siendo súper productivo con las ideas y la cabeza a 1000 por hora. Y también incluye Claro. comportamientos riesgosos de varios tipos, o incluso a veces puede incluir una cierta pérdida de conexión con la realidad. En cambio, la hipomanía es como la manía, pero mucho más leve. Por eso vos decías que es como más Exacto. funcional. Claro, es de mayor intensidad, pero tiene que ver con este estado como de euforia, de exaltación, que puede durar muchísimo en el tiempo, que se puede mantener en el tiempo, y que en la sociedad actual, claramente, muchas veces, como tendemos y nos demanda el sistema a producir, 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 bueno, se puede de alguna manera disfrazar, ¿no? Esto que se llama manía o hipomanía. Tal cual. Total.
Bien, capaz también hacer énfasis en la raíz, ¿no? O sea, hay diferentes causas que conforman el trastorno bipolar, pero sí hablar un poco de la carga genética que esto lleva, ¿no? De la predisposición familiar barra genética que hay. Eso es importante, quizá transmitirlo y Sí, remarcarlo. sí, también porque a veces está bueno hacer la diferenciación con los trastornos de personalidad, que a veces hay como una confusión ahí. Exacto, Este, pero en el trastorno bipolar tiene una base biológica de funcionamiento químico, le podríamos decir. exacto. Por eso una de las bases del tratamiento es farmacológico. Pero también después tiene todo el componente más ambiental, de que hay, a mí, por ejemplo, sé ahora que a mí se me detonó después de una crisis de estrés muy grande que tuve en el 2011, que tal vez si no la hubiera tenido, no se me hubiera detonado el trastorno, o tal vez me hubiera pasado más adelante, no hay forma de saber realmente, pero justamente tiene como un componente hereditario. En mi familia puntualmente no hay nadie más diagnosticado, me puedo tal vez imaginar de qué lado puede venir, pero bueno, no hay nadie especialmente con esto, eh, pero tiene esas dos cuestiones como genética y ambiental. Sí. Claro, exactamente. Y ahí cuando hablamos de lo ambiental, hablamos de diferentes desencadenantes. Quizás si vos querés hablar de lo tuyo, podemos hablar de lo tuyo, pero tiene que ver con situaciones de estrés, de pérdida, de duelo, ¿no? Esto varía de persona a persona. Una de las cuestiones con el trastorno bipolar es que el estrés es un componente muy grande en lo que es justamente Claro, detonar episodios. Yo siempre digo que una persona con trastorno bipolar tiene que cuidarse del estrés más que todas las personas, porque suele ser el exacto. detonante más grande. A mí personalmente me pasó que justo en ese año había como un cúmulo de cosas en mi vida, una relación muy tóxica, que yo me había empezado a interesar por la fotografía y le quería meter a eso y me había empezado a ir por primera vez mal en la escuela, con todo lo que eso conllevaba, ¿no? De empezar a desaprobar materias y qué sé yo, y todo eso terminó siendo justamente una crisis de estrés que primero en realidad se vio Claro. de otra forma. Primero empezó como, me había empezado a caer mal todo lo que comía y vivía cansada. Hmm. Entonces, claro, mi viejo pensó de que tal vez yo era celíaca, porque él es celíaco, y que tipo se me había despertado la celiaquía, pero pasó de que empecé a hacer la dieta sin gluten y aún así me seguía cayendo mal todo, hasta las masitas de arroz, una manzana. Y un día cuando fui a una gastroenteróloga, le dijo a mi viejo, no, esta chica lo que tiene es una crisis de estrés enorme. Y bueno, eso fue igual un buen paso porque, como te decía, como yo soy muy autodidacta, cuando me pasa algo, siempre trato de buscarle la raíz y qué puedo hacer, y como que soy muy, el psicólogo dice, metodológica. Y entonces me acuerdo que en esa época empecé a buscar como herramientas para manejar el estrés, que siento que ahora me terminaron ayudando Claro. después de tantos años. Eh, pero eso es una parte muy, muy clave, aprender a manejar el estrés, además del tratamiento farmacológico y todo, tener un buen entorno, es re importante. Totalmente. Hablaste del entorno, ahí hablamos de la familia, ¿no? Lo importante de la familia, eso es, ya vos vas dando algunas pautas que quería mencionar en relación al tratamiento. En primer lugar, la importancia del tratamiento farmacológico, ¿no? Fundamental para poder abordar bien el trastorno bipolar. En segundo lugar, la psicoterapia o el tratamiento psicológico, y alguna de las cuestiones que se trabaja es esto. En primer lugar, la aceptación, vos lo mencionabas un poco al comienzo, ¿no? Que es un trabajo, creo, de diario, día a día, esto de poder Y que a aceptar, veces adherir a los tratamientos. lo terminas haciendo solo, porque he notado de que muchas veces ocurre que en la psicología a los diagnósticos se los esquiva, entonces a la persona se le está sacando Claro, ciertas herramientas cuando se le esquiva el diagnóstico, si lo tienen, y no está muy bueno eso. exacto. Pero sí, Sí, ese es uno de los... sí, que dar diagnóstico no es estigmatizar, ¿no? Ahí hay como trabajar muchísimo en eso, no es etiquetar. El diagnóstico muchas veces nos sirve para tener una hoja de ruta, un mapa, y como decías vos, es fundamental poder dar lugar a emitir, en el caso del trastorno bipolar, qué es el trastorno bipolar. Esto que hablabas vos de la psicoeducación, ¿no? Eso se trabaja en las primeras sesiones a posterior de la etapa de evaluación, ¿no? Con los consultantes y poder explicar cómo funciona, cuáles son los síntomas, bueno, las cosas que un poco vamos haciendo nosotros acá en este vivo, se ponen palabras y se explican, ¿no? Eso no es estigmatizar, no es etiquetar, sino que justamente le permite a la persona, como decís vos, empezar a tener recursos para abordar esta cuestión. Exacta, esa es la palabra. Siempre digo recursos, herramientas,
porque cuando Claro, tenés el nombre de lo que te pasa, no solo tenés acceso a lenguaje nuevo que también te permite a vos mismo, a los profesionales, explicarle, ay, che, a mí me pasa esto, en vez de decirle, estoy mal, poderle decir, no, tuve estos síntomas, o cosas así, y de ahí claro, empezar a trabajar. También te abre la puerta a una comunidad, porque de repente encontrás a otras personas que tienen lo mismo que vos, y no es lo mismo hablar de esto con alguien que lo tiene que con alguien que no, y bueno, es importante eso. Eh, y te explica a vos mismo, justamente, cosas que uno vivió por mucho tiempo, basureándose a uno mismo, ¿no? Con esta cuestión de, ay, no me banco la vida, y que en realidad no tiene que ver. claro, total. También otras cosas interesantes para nombrar son como estos factores desencadenantes. Vos hablaste del estrés, yo también quería decir que no solamente el estrés, por ejemplo, puede ser la pérdida de un trabajo, de una relación, un duelo, sino también situaciones de éxito, ¿no? Situaciones donde nos va súper bien y eso puede empezar a, de alguna manera, reforzar esa tendencia a la hipomanía, ¿no? Y puede desencadenar en la persona, eh, Sí, más que de desencadenar, hecho, potenciar esa predisposición. sí, me ha ocurrido, ya estoy igual después de diagnosticada, que pude llegar a un punto en el cual soy capaz de darme cuenta si estoy, porque uno puede empezar a tener lo que se llaman pródromos, que serían como síntomas anteriores a tener un episodio, y en ese momento uno todavía puede hacer algo para tratar de frenar. Una vez que caíste en el episodio, yo Claro, siempre lo comparo como con un duelo. Un duelo lo vivís, no importa de afuera que te digan que todo va a estar bien, lo vas a vivir un tiempo y ya está. En cambio, en pródromo, vos todavía algo podés hacer. Y a mí me ha ocurrido darme cuenta que ciertas situaciones efectivamente me tiraban para arriba, o algunas me tiraban para abajo, y al volverme bien consciente de eso, me ocurrió de que, por ejemplo, no sé, hacer esto, de este tipo de intercambios, o cuando he dado charlas, porque me dedico a dar charlas en instituciones o donde me llamen, me acuerdo que una vez me fui muy contenta en particular de una que le di a un grupo de abogados, estuvo tremenda, y efectivamente los días siguientes estuve como bastante para arriba, pude darme cuenta y a claro, partir de ahí ya empecé como a manejar. Es difícil a veces distinguir la alegría genuina de una hipomanía, pero claro, se llega, como con bastante introspección, pero se claro, puede llegar. total. Y lo Bueno, mismo ese es para otro de la los depresión. objetivos, claro, eso es uno de los objetivos fundamentales que se trabajan en psicoterapia, ¿no? Esto de poder identificar en conjunto, que como decís vos, después lo termina haciendo la persona, en tu caso, claramente una cuestión autodidacta de desarrollo fundamental, pero para contarle a la gente es algo que en terapia se trabaja con el consultante en poder identificar cuáles son esos indicios, ¿no? Esos indicios que pueden Claro, llevar al episodio. tal Total. cual, porque Bien. entonces te permite, si son algo que podés prescindir en tu vida, podés prescindir y listo. Yo, por ejemplo, había algo que por mucho tiempo me podía causar un episodio que era ir a bares, ir a un bar, algo que tal Ajá, vez para otras personas es lo más común del mundo, a mí me podía precipitar un episodio, entonces como no era algo importante para mi vida, no lo hice más, ya la gente sabía, que les gustaban ir a bares, que no me invitaran porque no me convenía, pero después claro, cuando hay cosas que sí son necesarias para la vida, que no se pueden esquivar, como cuestiones laborales o algunas cuestiones relacionales, todo eso, justamente junto a la terapia está bueno aprender a manejar el estrés que te pueden producir esas situaciones, eh, y de la mejor forma. Me pasó con el marketing de mi laburo, por ejemplo. Un montón de sesiones con mi psicóloga anterior lo dedicamos a eso porque a mí me ponía muy mal el tema de tener que estar tan presente en las redes, manejar las cosas de cierta forma. Realmente me ponía muy mal, pero claro, no lo podía esquivar, es parte de mi trabajo. claro, Y eventualmente lo pude empezar a manejar. Ahora ya no tengo problema con eso, pero con trabajo, muchas sesiones. total. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bueno, Madrid. Felicitaciones por ir logrando todo eso. Hay una pregunta acá que está interesante, en realidad se repite, ¿no? Diferentes personas, pero hablan de cura, Justo, ¿no? Como que si el trastorno justo, bipolar mira, tiene cura. A ver, hace, ¿qué hace dirías? un rato literal estaba escribiendo algo sobre el tema. El tema de la noción de cura me parece jodido, porque una noción de cura es como que suele llevar a esta idea de que, bueno, una vez que te curaste, listo, no precisas hacer el tratamiento, no te va a volver a pasar y qué sé yo. Y el tema del que el trastorno bipolar es de por vida. Uno puede hacer un tratamiento y estar asintomático,
eso se puede llegar, puede ser difícil, porque dar con la medicación correcta, dar con la psicoterapia, es un camino muy difícil. Pero no diría que tiene cura. Porque es peligroso eso porque hace que muchas personas terminen abandonando el tratamiento cuando se sienten bien, cuando es el tratamiento lo que está Exacto. sosteniendo. Re importante lo que decís, Maggie. Sí, sí, no es un Y resfrío, no es que, digamos, es algo que de alguna manera para mí me se parece va porque el camino, llevando a lo largo de la vida. claro, es como que no, siento de que a veces esta idea de que algo no tiene cura, ya es como, no, listo, una condena. Y no, porque uno si logra llegar al tratamiento, al acceso, a que el entorno también entienda, porque el entorno es súper importante, y a veces es lo más difícil de trabajar, uno puede vivir, como te digo, una vida estable. Yo estoy estable hace al menos 2 años más o menos. Eh, y creo que justamente como hago bien el tratamiento, como hago la psicoterapia que en su momento más me convenía, y mi entorno es un entorno que conocen de esto, porque bueno, les di clase del asunto, entonces ya se lo saben de memoria todo. Eh, Igual algo acá que yo siempre me gusta aclarar, respecto al tema del entorno, que es re importante de que igual la persona que lo tiene no tiene por qué hacerle de profesor a todos, a sus familiares, sus amigos. Está bueno que el Claro. entorno cuando sale el diagnóstico se informen por su cuenta, porque si no es un lugar, a mí porque me encanta enseñar, o sea, yo me dedico a dar clases de fotografía, entonces como que ya eso de enseñar me encanta, y lo hago con esto de las charlas y todo, pero no todo el mundo tiene por qué ser profesor de lo que le No, pasa. Entonces eso me parece totalmente. importante. Sí, sí, total, hablando del entorno familiar, fundamental, porque hay casos que hasta los propios miembros de la familia, no solamente de la persona que padece el trastorno, pueden negar esta posibilidad de que exista, por ejemplo, esto de la negación, o el de O de que alejarse, la terapia para locos, o el tema de que te exacto, ven bien y te incitan a dejar la medicación porque no saben, justamente. Eh, pero claro, bueno, lo bueno es que si no saben pueden aprender. Siempre digo, hay gente mala leche con quienes no va a haber nada que hacer, pero la mayoría es una cuestión nomás de ignorancia, y entonces pueden leer o experiencias o ver material como este que estamos haciendo ahora, y bueno, apoyar más a la persona que lo va total. viviendo. Tal cual. Después, otro de los desencadenantes interesantes para poder charlar es el tema de, ¿no?, el consumo de sustancias, que eso puede ser, digamos, de alguna manera un desencadenante, valga la redundancia, de este asunto. ¿Querés comentar algo de eso? Sí, esto es algo que ya entra también en, bueno, en que en cada persona es distinto. A mí me ha pasado, por ejemplo, en algún momento he fumado marihuana y un día me volví consciente de que fumar marihuana me desestabilizaba bastante en lo que seguía de la semana y Claro, elegí por un ratito de pasarla bien y preferí no hacerlo. Honestamente decidí de que valoro más mi claro, estabilidad que eso. Con el alcohol, en cambio, personalmente me pasa que, bueno, al menos prepandemia, cuando se podía salir, una vez por semana que salía tal vez a bailar o algo, ahí tomaba, pero yo también era consciente de que tal vez si tenía a los 2 días algún bajoncito, que en general era leve, yo ya sé que es por eso, entonces como que no me maquino, no me sobremaquino, y lo hago conscientemente. No es que vivo tomando alcohol, nomás como te digo, lo hago una vez cada tanto cuando salgo, cuando se podía salir, claro, este, pero justamente porque siento que estoy informada al respecto. Entonces, pero bueno, cada persona, hay personas que tal vez un poco de alcohol ya los tira para atrás, termina siendo una decisión personal, totalmente. pero hay personas que ocurre de Bien, que a veces dicen que prefieren la manía y la hipomanía. Yo personalmente prefiero la estabilidad, no te la cambio por nada. claro, totalmente. Bien, interesante. Bueno, algunas cosas más que tengo. En un momento mencionaste el tema del trastorno de personalidad, que eso me lo habían preguntado, ¿no? La diferencia entre el trastorno bipolar y el trastorno límite de personalidad. No sé si vos habías leído alguna cuestión sobre ese tema para diferenciar, si no yo comento algunas cosas, porque en Prefiero términos que lo comentes vos. sintomáticos son parecidos, pero tiene sus diferencias. Sí, prefiero tal vez lo comentes vos, porque es como bastante fina la línea. Dale. Bien, bien. Con respecto, bueno, el trastorno de límite de personalidad es un trastorno de personalidad, justamente que el origen es distinto con respecto al trastorno bipolar, que es un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Y que tiene una fuerte bagaje, digamos, a nivel genético, ¿no? En el caso del trastorno
de límite de personalidad es algo que se va construyendo, desarrollando, y hay ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en relación a los cambios de ánimo, en el caso de el trastorno del límite de personalidad, puede ser que no haya como lo que se llama descansos o momentos que no haya sintomatología, que en el caso del trastorno bipolar sí lo hay. Y que son muchos más marcados los episodios de manía o de depresión o de hipomanía en el trastorno bipolar que en el trastorno límite de personalidad, donde la persona puede ciclar claramente de una hora u otra o en el momento o en el mismo día. Eso es sumamente interesante. Y el tratamiento es distinto también. El trastorno bipolar, como vos dijiste, es fundamental el tratamiento farmacológico más la combinación con psicoterapia. En el caso del trastorno límite de personalidad, en algunos casos sí se utiliza medicación, pero no necesariamente, ¿no? Se puede trabajar en psicoterapia, particularmente. Esas son algunas cuestiones. También interesante el tema de la autoestima, ¿no? En el caso del trastorno bipolar, la autoestima, por ejemplo, con la manía, puede estar, digamos, de una manera súper alta la autoestima, donde uno está en un estado, digamos, de grandeza, ¿no? Donde puede hacer un montón de cosas. En el caso del límite, en el trastorno límite de personalidad, en realidad la autoestima generalmente es hacia abajo, ¿no? Una autoestima socavada. Bueno, esas son algunas cuestiones, generalidades que se pueden comentar. Fíjate, acá hay algo interesante que dicen en los comentarios, que dice, un conocido mío tiene ese diagnóstico, pero no quiere tomar medicación ni hacer terapia, vive fumando cigarrillo, tomando Coca-Cola y mates, no duerme. Me parece re interesante este tema de por qué hay personas que no hacen el tratamiento y todo, porque es como que, por un lado, hay que ver por qué esa persona no acepta el diagnóstico, que justamente puede estar influenciado por toda una idea errónea de lo que cree que es el trastorno bipolar, o por justamente no tener acompañamiento desde los profesionales, porque bueno, si ya lo diagnosticaron, alguien lo vio, alguien lo percibió, pero si no recibió la información desde ese profesional, tal vez la persona por su cuenta no tuvo los medios o no se le ocurrió buscar. O sea, una vez que uno tiene el diagnóstico, empieza a haber cierta responsabilidad de uno, de justamente llevar adelante el tratamiento, pero después el tema del tiempo de aceptación a veces puede variar de persona a persona con muchos factores. Eso a veces es complicado de aceptar, que uno tal vez de afuera va a decir, esta persona sabemos lo que tiene y no hace nada, pero tal vez la persona adentro va a tener que hacer todo un proceso que puede tomar a una persona una semana, a otra persona 3 años. No sé vos cómo lo ves ese tema. Tal cual. Sí, totalmente. El proceso de esto de aceptación, lo principal justamente es adherir a los tratamientos. Lo que pasa también con otro tipo de trastornos es esto, las personas se empiezan a sentir mejor y lo dejan, por ejemplo, ese es el gran tema, ¿no? O toman la medicación un tiempo y después se sienten mejor y dejan la medicación, quizás siguen con psicoterapia, pero la medicación es una pata del tratamiento, ¿no? Bueno, pasan estas cuestiones. Sí, total. Hay una chica que preguntaba si yo soy psicóloga. No, yo no soy profesional de la salud, yo me dedico a hablar de esto porque tengo el diagnóstico y bueno, lo investigué mucho desde el hecho de vivirlo y también después lo transmito a través de la fotografía, más que nada, que tengo un proyecto puntual, que creo que era eso lo que a vos te mandé, el proyecto fotográfico que hice, y escribo al respecto. Sí. Qué bueno, fantástico. Acá dice Javi, arriba, lo de la marihuana puede ser un detonante de este trastorno. Como decías, Maga, recién, puede ser en algunas personas sí, que primero tiene que haber una predisposición, ¿no? Que hablamos, genética, cierta predisposición, eso tiene que estar, y que la marihuana en algunos casos, el exceso del consumo de marihuana puede ser un desencadenante, totalmente. Sí, sí. Bien, otra cosita que voy agregando mientras vos ves alguna pregunta, en el caso de la psicoterapia, vos nos contarás obviamente, se trabaja mucho en la estabilización de rutinas también, ¿no? La posibilidad de que la persona pueda empezar a identificar cuáles son ciertos pensamientos o creencias que aparecen, ¿no? A partir de esos episodios que le impiden, por ejemplo, dormir, conciliar el sueño, se trabaja un poco también en poder ordenar el sueño, la vigilia y las rutinas.
Sí, mira, lo podemos unir con esto que están diciendo. La combinación de psicoterapia y medicación puede eliminar los síntomas o solamente los amenizan. Depende de cada persona. Hay personas que se puede considerar que quedan asintomáticas y otras personas que puede ir igual variando un poquito. En Claro, particular, por lo que está estudiado en el trastorno bipolar, la psicología cognitiva, de la rama cognitivo-conductual es como la más indicada. No significa que uno no pueda hacer otro tipo de terapia, pero al menos tal vez en un principio, sobre todo si la persona tal vez no cuenta con exacto. muchas herramientas, esa diría que es ¿cómo se dice? La más indicada. Siempre igual, obvio, Claro, la relación, lo que sería no sé bien cómo se llama, vínculo terapéutico, no me sale ahora. La alianza Eso también es terapéutica. algo, la alianza terapéutica es algo importante fuera de la corriente, pero bueno, la total. cognitivo-conductual puntualmente, supuestamente brinda más herramientas. Que a mí, por ejemplo, una de Total. las que más me ayudó, realmente fue un antes y un después, es el tema de aprender a cambiar la perspectiva con la cual veía las cosas. Porque justamente, no estando en el medio de un episodio, en el medio de un episodio no podés pensar de esa forma. Por eso es un problema también, si Claro, no es eso. Pero hay un punto en el cual ese cambio de perspectiva, de tratar de ver lo que te está pasando de una forma más realista, con sus cosas buenas y cosas malas, ayuda bocha, porque, por ejemplo, me ha pasado de estar empezando a caer tal vez en una depresión, que me doy cuenta porque empiezo a tener pensamientos, por ejemplo, no sé, la fotografía que hago no le interesa a nadie, no sirve para nada, no le gusta a nadie, por ejemplo. Y como yo sé conscientemente que no es así, que mi trabajo tiene su valor, que a la gente efectivamente le llega, porque es todo lo que me han estado diciendo en todo este tiempo, la gente que lo ve, entonces yo ahí trato como de conscientemente decir, bueno, a ver, para frenar y decir, bueno, para agarrar y leer, por ejemplo, algunos de los mensajes que me llegan, y tener alguna mano para ya saber de que, bueno, si estoy empezando a caer para abajo, no para leer esto y digo, bueno, si esta persona me lo está diciendo es por algo, cómo hacer, como ese cambio de perspectiva, para mí fue una de las herramientas de la psicología cognitivo-conductual más importantes que tuve. Eh, en particular tal fue cual. con un ejercicio puntual que me hizo hacer mi psicóloga, que era, un día yo llegué con no sé qué problema en la sesión, y le conté todo, y ella no intervino, yo le conté todo, hablé. Y cuando terminé de hablar, ella agarra, se para y me dice, vení, sentate acá, en el sillón donde estaba ella, ¿no? Y agarré y me dijo, bueno, acabas de escuchar a Magalí, lo que ella dijo, ¿qué tenés para decirle? Y fue automático, fue como realmente me di cuenta que todo lo que yo estaba planeando, lo que estaba Ahí. planteando, lo estaba exagerando, que no era tan complicado como yo lo sentía, y fue como un antes y un después eso. Totalmente. Sí, sí, eso, en primer lugar, contacte, sí, la psicoterapia cognitivo-conductual es la que tiene mayor efectividad, es decir, que produce mayores cambios, ¿no? Y es más efectiva que otro tipo de terapias. Sin embargo, lo que dijiste en relación a la alianza terapéutica, fundamental eso, importantísimo. Digamos, el consultante se tiene que sentir cómodo o cómoda con el terapeuta o con la terapeuta, etcétera, para que el tratamiento sirva. Eso es algo que se ha investigado de los años, desde varias décadas atrás en psicoterapia, que si no hay una buena alianza, no hay feeling, no hay onda, ¿no? No se puede empezar a trabajar. Pero sí es verdad, según las Totalmente. investigaciones, que la psicoterapia cognitivo-conductual es la que mejor sirve fundamental al principio, como decías vos, por lo menos para que la persona pueda empezar a tener herramientas. Después, si quiere hacer otro tipo de psicoterapias y eso, bienvenido sea, ¿no? Algunas Pasa ahora herramientas, actualmente, sí, claro, que me pasa ahora actualmente que después de, bueno, mi psicóloga con la que hacía cognitivo conductual, que terminamos porque ella se mudó, pero además yo estoy en un momento en el cual puedo estar sin terapia, porque también ocurre eso, no es que el tratamiento psicológico tiene que ser para siempre, no, uno puede estar un periodo sin. Pero yo quería volver total, al espacio terapéutico, digámosle, y volví con un psicólogo que ya había ido, que es como más integral, no es cognitivo conductual puntual, pero justamente porque siento que ahora eso me puede venir mejor, porque ya tengo claro. muchas más herramientas y todo, entonces es distinto. Mira, acá preguntan si una persona en un periodo maníaco puede ser autodestructiva. Y el tema de los comportamientos riesgosos en la manía es un síntoma, que puede ser desde compras compulsivas con plata que uno no tiene, a
manejar a velocidades que no están Alta buenas, velocidad. Sí. velocidad y bocha de cosas. Hay algo que sí me gustaría nombrar, que me parece súper importante, que es uno de los mitos más grandes que hay, que a veces relacionan el tema del trastorno bipolar con la violencia, que una persona con trastorno bipolar es violenta. Mm. No, no, eso no es así. Que es más, muchas veces me pasa, hay una serie muy buena que se llama El Embarcadero, una serie española, en la cual plantean un personaje con trastorno bipolar y justamente su mayor característica era la violencia. Y es como, no, a ver, si una persona que Claro. tiene trastorno bipolar es violenta, es porque esa persona ya de base es violenta, no es que el trastorno bipolar la vuelva Claro. violenta. El trastorno bipolar te puede, Sí. más que nada en manía, y qué sé yo, te puede volver irritable y todo eso, pero ya si uno termina incurriendo la violencia, ya es porque la persona es así, no porque el trastorno Totalmente. tenga eso como sí. Me parece importante ese No mito no olvidemos arribarse. que, claro, no olvidemos que hay una persona. Digamos, el trastorno bipolar no es algo abstracto, sino que está en una persona. Y la persona puede tener diferentes características, como decís. Por Total. eso, a mí siempre me parece re importante decir que si bien después cada persona que lo tiene puede decidir cómo lo dice, para mí la mejor forma de referirse al tema es, por ejemplo, a mí jamás me van a escuchar decir soy bipolar, porque me parece de que Claro. decirlo de esa forma termina como, justamente, como ligándolo a uno desde una cuestión como si fuera más algo, un rasgo de la personalidad o algo del estilo, cuando no, esto es un trastorno, es algo que vive conmigo, yo por eso digo, yo tengo trastorno bipolar, vive conmigo, lo manejo y listo, no tiene mayor influencia en mi vida, bien tratándolo. Por eso me parece Exacto. muy importante. A veces cuando alguien dice, uy, che, tal fulano es bipolar, me hierve la sangre, porque es como, no me parece que sea la manera correcta y me parece que contribuye un poco a estigmatizar a la gente cuando se lo dice de esa forma. Totalmente. Eso en el trastorno bipolar y en cualquier tipo de dificultad que una persona tenga. Siempre hay que sacar el adjetivo, porque eso del soy ya es como el primer obstáculo o el primer limitante para cambiar, Es que, de hecho, ¿no? me pasó, me acuerdo del principio del diagnóstico, que en particular me ayudó un montón un libro que traía era un libro puntual sobre trastorno bipolar, un libro teórico práctico. Y resulta que traía una Ujú. actividad como ¿qué pasa? Cuando me diagnosticaron tuve como una crisis identitaria, porque yo creía que yo era esa persona que estaba allá arriba todo el tiempo. Y de repente, claro, me iban a Claro. medicar, yo tenía miedo de que me saque eso la creatividad, porque yo ligaba la creatividad a eso. Y me acuerdo que esta actividad en puntual era un cuadrito que te hacía separar cómo eras vos respecto a distintas cuestiones, hábitos de sueño, velocidad de pensamiento, creatividad, sociabilidad, estando pasando por depresión, pasando por manía o hipomanía, o pasando en eutimia o estabilidad. Y ahí me di cuenta que efectivamente el trastorno no era yo. El trastorno es algo con lo que vivo, que me afecta de cierta manera cuando está en un episodio o algo, pero mi personalidad es otra cosa distinta. Yo, por ejemplo, me daba miedo esto de perder la creatividad, y haciendo esta tarea me di cuenta de que la creatividad yo siempre la tengo, pero se manifiesta de distintas formas. Si yo estoy estable, es de una forma, yo puedo pensar las ideas, me siguen ocurriendo ideas, pero las puedo pensar mucho más tranquila, acomodarlas, armarlas bien, no apurarme. Si estoy pasando por hipomanía, tal vez me fluyen ideas, mil ideas, y no llego a hacer ninguna porque Claro. empiezo y también todo eso. Y si estoy pasando por depresión, sigo teniendo ideas, y si me logro en general ponerlas a escribir, porque pasando por depresión no es más fácil escribir, salen con ideas bastante más crudas. Pero yo después, estando estable, le puedo dar como más forma, ¿no? Ujú. Bien. Hay algunas preguntitas acá, Maga. ¿Querés Sí, que las abordemos juntos? dale. Sobre respecto a la pareja, ¿no? ¿Cómo influye este Mm. trastorno en la pareja? ¿Querés dar alguna opinión, algún comentario con respecto a eso? Yo personalmente tuve la suerte de que la pareja que tenía en ese momento, antes del diagnóstico y después del diagnóstico, era alguien con mucha paciencia y como que me acompañó en el camino. De hecho, él fue el que me dijo, yo fui a buscar ayuda recién cuando yo venía con estos sentimientos hacía mucho, pero hubo una semana puntual en la cual empecé a tener pensamientos suicidas y llegué, que ahí preguntan sobre el tema del suicidio, que es Sí, importante hablarlo. total. Yo empecé a tener ideas Sí. y había empezado como, bueno, a planear, a decir, bueno, porque algo súper importante acá es que a veces tildan a la persona que se suicida como egoísta y qué sé yo. La cuestión es que la persona que termina recurriendo al suicidio no es que quiere dejar de vivir, lo que quiere hacer es dejar de sufrir. Es re importante Exacto. entender, es re importante.
porque realmente es un dolor enorme el que se viene sintiendo, un sufrimiento muy grande que de afuera no se percibe necesariamente. Y bueno, la cuestión fue que empecé a tener estas ideas, empecé a planear, digo, bueno, a ver, ¿qué tengo que dejar listo? Ese era mi pensamiento, y me ocurrió de que cuando pensé, bueno, ¿qué voy a hacer con mis mascotas? Yo tengo mis 3 perros, una gata, en ese momento también tenía conejos, hámsters, ahí como que tuve, como que fue un ancla, como que eso me sirvió para decir, wow, wow, para, ¿qué estás pensando? Como que ahí lo pude como ver un poco de afuera, y me acuerdo que ahí se lo comenté a mi pareja ese momento, y él me dijo, che, ¿y por qué no vas a un psiquiatra? Porque yo iba a psicóloga, pero nunca había detectado en sí mucho, y ahí fue la primera vez que fui a un psiquiatra. Este, pero fue, bueno, parte del proceso, ¿no? Y lo importante de la pareja es Sí, también que se informe, que acompañe, que tenga paciencia, pero bueno, también sí, uno del lado de estar dedicado tiene que, al principio es re difícil porque justamente uno viene de episodios y todo, hasta que estabiliza y todo, puede tomar un tiempo, eh, pero poder total. comunicarse Sí, abiertamente. como decís vos, clave el acompañamiento, la comprensión, ¿no? La paciencia. No solamente en la pareja, también hablamos de la familia anteriormente. Tener mucho cuidado con esto de juzgar, con esto de criticar, de tener ciertas conductas hostiles, porque esos son factores estresantes, ¿no? Que de alguna Sí, que manera lo que ahora hacen es echar más leña al fuego, o sea, de por alguna eso manera una vez empeorar más la cosa. pasando por depresión, una veces a mí en particular me pasaba que siempre tendía a aislarme, porque justamente ya me estoy súper juzgando yo, no me quería exponer a que también me juzguen de afuera y a que lo minimicen, porque muchas veces ocurre esto en varios aspectos, de que vos contás algo que te pasa y alguien te dice, ay, pero hay gente pasándola peor, o vos tenés todo para estar feliz, ¿porque no estás feliz? O pensá positivo y se te va. Y no funciona de esa forma, Claro, ojalá funcionara de esa forma, pero no funciona así, si no estaríamos hablando de un problema de salud no, mental. Entonces eso totalmente. de yo que vos, alguien que no tenga un diagnóstico psiquiátrico le diga a otra persona, yo que vos haría esto, el tema está en que vos no sos yo, no vivís esto que yo vivo. Entonces hay que tener cuidado con el tema de querer siempre aconsejar. Porque viste que tenemos como una cultura medio de Totalmente, que te cuentan algo y siempre querés tirar un consejo. Todos lo total. hemos hecho o a veces no, pero con estas cosas está bueno Sí, plantarse más en el decir, bueno, te escucho, te doy mi apoyo. El tema de justamente con la persona trabajar, de que yo identifico tales detonantes o me doy cuenta que cuando estoy pasando por un episodio a mí me ayuda tal cosa que pueda hacer el otro, comunicárselo y que esa persona tal vez ayude desde ese punto. Por eso es muy importante poder hablar, exacto. generar el espacio de que uno pueda hablar con su entorno. Yo, por ejemplo, hay personas que tal vez están pasando por una depresión y les puede servir que, no sé, las distraigan sacándolas a caminar. A mí me servía Exacto, mucho que en ese momento la pareja que tenía estuviera donde estaba yo. Yo tal vez estaba durmiendo con una fatiga que no daba más, pero que estuviera ahí me tranquilizaba un poco. Cada uno de eso es claro. un trabajo súper personal de descubrir qué cosas también te pueden ayudar, a tranquilizar, ayudar a sobrellevar el episodio. Pero bueno, es un trabajo en conjunto entre toda la introspección de uno mismo y el poderse comunicar con ese entorno. Y ahí Buenísimo, dicen, muy, muy lindo. Sí, como decirle a una persona que le falta una pierna que se levante y salga a correr, tal cual. No funciona así. Muchas totalmente. veces dicen, bueno, pero si estás pasando por una depresión, levántate y hace todo esto. Y es como, no, justamente la depresión te está sacando la voluntad de poder hacer esas cosas. Ahí está el problema. Sí. Esto que decís, la importancia de poder cuestionar esta cultura que tenemos de ser opinólogos o opinólogas, ¿no? Y en primer lugar empezar a escuchar. Nos cuesta muchísimo a todos, ¿no? Escuchar. Mm, no, Eh, no, no. hay varios posteos que hago así humildemente en el Instagram y hay uno que me salió la otra vez sobre el abrazo, ¿no? Quizá a veces es mejor un abrazo antes que una opinión, o poner el Tal hombro, o cual, estar ahí, o mirar al otro, o escucharlo. exactamente, tal cual. Ahí mira, dicen, el problema es que el afuera no acepta que no siempre uno puede estar bien. Tal cual, pasa que vivimos en una sociedad que quiere que estés positivo todo el tiempo. En las redes uno Todo. tiene que mostrar que todo anda bien, y no es así. Hay que aprender a Sí, convivir con el hecho de que no todo el mundo puede estar bien todo el tiempo. total. Incluso teniendo una vida, porque a Exacto. veces ocurre de que tenés una vida que tenés que estar bien. Y es como, bueno, si uno tiene trastorno bipolar, no lo manejás, el trastorno bipolar no distingue esas cosas. Totalmente. Había una, Esa tendencia.
Sí, decime, después No, comento. no, porque me iba a ir No, para que otro lado. bien, digo dos cositas de las que nombramos y ya y te doy la palabra de nuevo. Esa tendencia a negar, ¿no? La posibilidad de la angustia, de los momentos dolorosos, no son el camino acertado para poder estar mejor. Justamente es un obstáculo, resistirse a no poder tener un mal momento. Es justamente lo que genera más culpa, lo que genera más resistencia y lo que no permite justamente puede estar mejor, ¿no? Pero está esa falsa Exactamente. creencia de no llores, no llores, no te pongas mal. No, déjame estar mal, déjame que llore. Porque para poder estar bien, primero necesito poder procesar esta emoción. Eso por un lado. Y en relación al suicidio, qué importante, porque en la cuestión del trastorno bipolar, porque hay un porcentaje alto, ¿no? De esto de ideación suicida, de personas que intentan suicidarse. Entonces, fundamental. Ese puede ser también un llamado de advertencia, ¿no? A tener en cuenta, a consultar, pedir ayuda. Y también que el entorno esté, ¿no? Atento. No solamente que la persona tiene que avisar. ¿No? Sino que el entorno tiene que estar atento, los amigos, la Pero familia, la red social. sin como avasallar, porque hay veces que ocurre mucho que cuando alguien está diagnosticado, la familia después le empieza a estar encima a un nivel que empieza a ser muy invasivo. Total, También también. encontrar Sí, equilibrio, ¿no? un Pero equilibrio. sí, algo que quería mencionar es, Sí. porque alguien me había preguntado a mí, de si una persona que lo tiene, el trastorno bipolar, se puede dar cuenta sola y tratarse sola. No. La verdad, uno puede llegar a tener No, sospechas que tiene algo, por eso está bueno, pero justamente ahí es cuando hay que acudir a algún profesional, porque además el trastorno bipolar puntualmente, como una de las patas del tratamiento es el farmacológico, y si no tenés al médico que te haga la receta, se complica. Entonces, claro. me parece que es súper importante eso. Si uno tiene dudas de que puede llegar a tener algo como esto o algún otro, ahí es cuando el momento para consultar con algún profesional. No sé si nos queda mucho Bien. tiempo, porque viste que creo son de una hora. Nos quedan 5 minutitos. ¿Querés hacer algún comentario más o vemos alguna pregunta o como vos quieras? Eh, y ahí dicen, reeducar el entorno es un trabajo más duro y doloroso. Es que sí, más sobre todo siendo que todavía este tema no se habla de la forma que se debe hablar en general, porque si tal vez alguien habla de esto en un medio de comunicación, lo sensacionalizan, entonces Tal cual. es complicado. Por eso siento que justamente estos espacios, ahora dentro de todo es poquita gente, pero eventualmente tal vez le llega a alguien, tal vez le llega un familiar de alguien y entiende, eso me ha pasado con mi trabajo fotográfico. Justamente me han dicho, ya más de una vez, este trabajo fotográfico, tengo un proyecto que se llama Síntoma, que lo encuentran acá en mi Instagram, eh, que ha ayudado tal vez a algunas personas del entorno a entender un poco mejor cómo se sentía la persona que conocen. Pero bueno, el tema de la educación, la psicoeducación, es algo que hay que trabajar más. Me copa mucho que hay muchos profesionales que se están volcando, justamente como haces vos, con posteos y cuestionamientos y todo, me parece súper importante y eso está muy bueno, pero también hay que darle la palabra a quienes lo tienen, porque a veces ocurre mucho esto de que Total. tal vez congresos o cosas, termina quedando todo ese ambiente de, bueno, quienes investigan, quienes qué sé yo, y hay que abrir un poquito más. Totalmente, sí, yo creo que de los dos lados, ¿no? Pero principalmente desde mi lado, digo que nosotros los profesionales tenemos que de alguna manera poder acceder a este tipo de espacios, creo, y no quedarnos encerrados, como decís vos, en el Congreso, en los manuales, sino poder permitirnos compartir con las personas, porque justamente somos de alguna manera profesionales que trabajamos con personas y bueno, me parece que esto es sumamente interesante. Y también felicitarte a vos, ¿no? La valentía, las ganas de hacer esto, Yo, Magali. La verdad que yo me sobre eso pareció fantástico. siempre digo igual que espero que en algún momento ya no sea valentía hablar de esto, sino que se hable como uno puede hablar que tiene diabetes. Espero que algún día Exacto, sea así, de tratado más simple, más naturalizado. Hay personas que vivimos con esto, lo tratamos de tal forma, hay que llegar al diagnóstico, hay que llegar al exacto. tratamiento. Es un camino que puede ser muy duro y muy largo, pero ya el tema de poderlo naturalizar me parece que es algo a lo que hay que apuntar. Bueno, bueno,
Si te parece, vamos haciendo un cierre. Creo que hay una pregunta de Vale. ¿Cómo es tu Instagram para ver tu proyecto fotográfico? Si querés comentarlo de nuevo. Magalí Almelo, que acá, bueno, vos publicaste el flyer, creo que lo pueden buscar ahí. Perfecto, ahí, genial. Pues también en mi perfil tengo un link de Linktree donde hay recopiladas varias cosas porque pude participar de un congreso internacional de psiquiatría que hablando sobre psicoeducación, alguna nota, hay como varias cosas que pueden leer que he estado haciendo en todo este tiempo. Bueno, la verdad es que estoy encantado. Me encantó charlar con vos, Magali. Fantástico. Bueno, Me muchas voy muy gracias por el contento. espacio, me alegro. Gracias a vos Así y que te bueno, mando un gran saludo y gracias a todos que estuvieron del otro lado acompañando. bueno, ahora lo vas a guardar, ¿no? Así que Lo guardo. Sí, sí, obvio, obvio, queda perfecto, guardado. genial, buenísimo. Bueno, Bueno, un gran muchísimas gracias por el saludo. espacio. Chao, chao. Gracias a vos. Chau, chau. Chao.